106.4 FPP, la radio del pueblo. Muy buenos días, estimados escuchas de Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM o también por la red en las www.rfpp.net. Hoy saludamos Emisiones América con nuestro director Osler Amaro y comenzamos este periodo anual 2019 deseando a todo nuestro público parabienes para este y para los que vienen. Bien, pues comenzamos inmediatamente con la crónica de Juanito Guanabacoa y voy a contarles que después de una gira de 4 semanas por Europa, más bien por la España, por la Iberia, desde el País Vasco hasta la Cataluña, al Madrid, Toledo y anexas, traigo testimonios de radios alternativas y de noticias relacionadas con los latinoamericanos, los hispanoparlantes en Europa. En esta ocasión visitamos una radio alternativa en la ciudad de Barcelona e entrevistamos a Aníbal Garzón, analista internacional, reportero de Hispan TV y que ha vivido en América Latina sobre los temas más sensibles en América Latina y en Europa. Con ustedes dejo la entrevista agradeciendo a nuestro público y saludando bien a todos nuestros escuchas, tanto en Europa como hasta donde llega la señal de Radio Frecuencia París Pluriel. Juanito Guanabacoa, sigue. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en Barcelona. Estoy con el sociólogo, periodista, comentarista Aníbal Garzón. Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar contigo aquí. Gracias, pues eso es un placer. Y bueno, la intención es ahora conocer un poco la experiencia que has tenido como europeo en los movimientos sociales en México y cuál es tu percepción de estos movimientos en relación a los movimientos que globalmente se están dando en nuestras sociedades. Bueno, en América Latina hubo experiencia en varios países sobre movimientos sociales y fueron movimientos sociales creados por una clase social de excluidos. ¿Qué sucede? Que América Latina tiene una historia muy diferente al tema de Europa. Europa, sobre todo, desde que ahí finaliza la Segunda Guerra Mundial, hay un proceso de un cierto pacto entre capital-trabajo, me refiero a Europa occidental, por esa pugna con el lado oriental, ¿no? El lado de la Unión Soviética. Entonces se generan ciertos pactos de mejora de la clase trabajadora. Lo que hacen es institucionalizar a la clase trabajadora, a las clases populares, las ponen dentro de las instituciones. De ahí vienen partidos socialdemócratas, incluso partidos comunistas que prevalecen, ¿no?, dentro de esas instituciones. Lo que sucede es que se genera una izquierda institucional y movimientos sociales muy vinculados con las instituciones, por lo tanto acaban haciendo reglas del juego. ¿Qué sucede? Que en América Latina la experiencia que pude tener, que eran movimientos mucho más críticos con el sistema, eran mucho más contrahegemónicos, no era un movimiento de pactos, era un movimiento que quería derruir un sistema político. Ahí tenemos las experiencias que se dieron en Bolivia, por ejemplo, con la entrada del primer presidente indígena, Evo Morales. ¿Por qué? Porque era una población excluida, una población que no eran inferiores a la clase trabajadora, era simplemente una población, pues era un apartheid. Había población indígena que no podía ni siquiera entrar en lo que era una plaza, era el apartheid de que hablamos de Sudáfrica, pero se daba en algunos países de América Latina. Entonces se generó un movimiento alternativo a las instituciones, un movimiento comunitario, un movimiento que empezó a nacer siendo una crítica al sistema dominante. El MST, por ejemplo, en Brasil, donde salieron por encima de la ley, lo que fueron a ocupar tierras a favor de, bueno, pues su derecho, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a tener un mínimo de salud, tener un derecho a la alimentación, esas cosas que ya estaban institucionalizadas en Europa. ¿Qué ha sucedido? Que los movimientos sociales querían hacer un cambio de sistema en América Latina. Tú veías movimientos críticos con el capitalismo, críticos con el consenso de Washington, críticos con el neoliberalismo, decir, no, lo que queremos es derruir el sistema y crear algo nuevo. O sea, eran movimientos revolucionarios.
En América Latina, en Europa, eran movimientos dentro de las instituciones en algunas temáticas muy concretas. El ecologismo, por ejemplo, el medio ambiente, el tema del feminismo. Pero los movimientos siempre tenían la idea de hacer presión a las instituciones, pero seguir con las mismas reglas de juego. Hacemos presión para generar una política de género, una política a favor del tema, ¿no?, de la igualdad, pero no un cambio de modelo. Seguiremos en ese supuesto libre mercado, seguiremos haciendo políticas institucionales, pero no algo nuevo. Y ahí se veía, en América Latina, podemos comprobar cómo muchos movimientos y esos cambios de gobiernos que se dieron, sobre todo en los años 90, no venían inspirados en movimientos. La figura de Evo Morales, ¿no?, por decirlo, que bueno, tuve la oportunidad de estar 3 años en Bolivia, y la figura que nació fue de ahí. Evo Morales no nace de un partido político. Evo Morales nace de la lucha de la calle, ¿no?, de la lucha agrícola. Trabajo agrícola, cocalero, además, ¿no?, criminalizado por Estados Unidos, criminalizados por la DEA, ¿no?, criminalizados por la derecha y los conservadores de Bolivia, y él nace en un movimiento social. Se va generando un líder dentro de lo no institucional, lo que era, además, ¿no?, de la represión que sufrió. No era un líder de decir votarme, no, se generó un líder en la calle. No era un líder de voy a la universidad, me genero un líder y finalmente acabo estando en las instituciones y me considero un político institucional de una izquierda reformista. No, veían que el proceso es diferente. En América Latina se lleva un proceso, lo que decimos, de tuvo su independencia política cuando se descolonizó de España, siglo XIX, pero no tenía una independencia económica. Seguía siendo una neocolonia, y ahí tenemos sobre todo por Estados Unidos, ¿no?, el nuevo imperio controlando América Latina. Entonces, por lo tanto, hay un discurso mucho más crítico, un discurso de soberanía. Eso se ha perdido en Europa, un discurso de soberanía nacional, un discurso de desarrollo endógeno, todo eso que hoy en día, por ejemplo, España podría ser tranquilamente, podemos tener un discurso de que acaba siendo a lo mejor un país, una nueva colonia de Alemania, acaba siendo una colonia por parte de Estados Unidos porque tenemos bases militares en la OTAN, puede ser mañana que Estados Unidos nos limita alguna cosa, pero no acaba calando un discurso de soberanía nacional, de pueblos en contra de una dominación extranjera. Eso en América Latina también caló. Los movimientos sociales fueron calando un discurso de tenemos que ganar autoestima, tenemos que ganar, ¿no?, la idea de trabajar dentro de nuestros pueblos. Y eso es la diferencia entre uno y otro procesos históricos que se ha dado América Latina con Europa. Otro de los asuntos relacionados con lo que acabas de mencionar es la información. La experiencia como informador, el enfrentarse a un evento social, la manera de transmitir esa información y la percepción que se tiene de esa información en Europa, te ha llevado a ser un analista, pero también a estar trabajando para generar esa información en la radio. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo ves actuar? ¿Y cuál es vamos a decir, el futuro de los periodistas independientes que están realmente, pues, comprometidos con la información? Porque hay que admitirlo, ¿no?, hay una guerra mediática. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación y cuál es tu experiencia a nivel de comentarista en la radio, a nivel de comentarista en Hispan TV? ¿A qué te enfrentas? Sí, es verdad que nacemos en el poder mediático y hay gente, ¿no?, como Ignacio Ramonet, que lo comenta, ¿no? Hay un cuarto poder. No es el poder que nos decían el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ha cambiado. Hay un poder económico, hay un poder político, hay un poder militar, y el cuarto poder es el poder mediático. Eso nace sobre todo, el poder mediático nace desde el principio del siglo XX, desde el tema de la comunicación de masas, la televisión, la radio. Y ya hay ejemplos muy concretos. Estamos en Francia, por ejemplo, con el caso de Dreyfus. Por ejemplo, el caso de Dreyfus fue que generó una polémica a principios del siglo XX, ¿no?, pues una crítica que se le hizo a un general porque era un militar, porque era de ascendencia judía, y ahí se generó un antisemitismo fuerte, ¿no?, que se dio en el caso de Francia, que llevó a una polémica en la Primera Guerra Mundial. Y ahí se ve, ¿no? George Sorel escribió un libro sobre eso, Zola, o sea que hubo gente que analizó muchísimo esa temática, y eso vino de toda una campaña mediática, de un poder vinculado a los medios. ¿Qué es lo que sucede? Que la historia nos lo dice, de cómo los medios de comunicación no son medios de comunicación, son medios políticos.
Claro, medios de comunicación, es decir, ¿quieren informar los medios o los medios lo que quieren no es informar, sino generar opinión pública? Esa es la historia. Esa es la historia. Claro, pero una cosa es informar y es un medio que decir, hay una verdad. Nos habla del código deontológico, que es el código periodístico. Te dice que un medio lo que tiene que conseguir es la verdad, con datos, con pruebas, conseguir la verdad. Pero claro, lo que hay detrás son unos intereses comerciales, unos intereses económicos, que no les interesa esa verdad, les interesa su verdad. ¿Por qué? Porque es una sociedad de clases sociales, de intereses Y económicos. esa verdad se convierte en razón de Estado. Totalmente. Los estados no están siendo en realidad plurales con el tema mediático, ni los estados ni las empresas, que no, las empresas tienen su medio de comunicación. Conocemos que el 90% de las grandes empresas, de los medios de comunicación están controlados por multinacionales occidentales, el 90%. Entonces, ellos nos van a decir constantemente, para crear opinión pública, que si Putin hace tal cosa, que si Irán hace tal cosa, claro, lo que es el supuesto eje del mal. ¿Para qué? Para informar o crear opinión pública. Podemos ir a la calle y preguntar en países occidentales, ¿qué piensas de Putin? Es un dictador. ¿Por qué? Porque es un dictador o Irán, o no estamos defendiendo un país u otro, sino simplemente lo que queremos son argumentos. La gente no los tiene. Esto es un poco como hizo la campaña nazi. Repite una idea muchas veces y se crean verdad. Y eso lo saben. Entonces, lo que hace los medios de comunicación es crear rápidamente una idea para que la gente tenga una opinión pública. Entonces, ¿están informando de la verdad? No están informando. ¿Por qué? Porque es eso. Son medios, yo le llamo medios de desinformación. Acaban desinformando sobre un tema de la realidad. ¿Qué sucede? Que hay una generación nueva con las tecnologías, Internet, y se genera esa comunicación alternativa de intentar con unos recursos mínimos, porque claro, competir con la CNN, competir con la BBC, que tienen millones detrás, ¿no? Intereses económicos, es muy complicado. Pero sí que se generó como una resistencia, igual que históricamente estaban esos periódicos que hacían las asociaciones, ¿no? Para hacer frente a nivel de panfletos. De panfletos y tal. Hoy en día también está en Internet y hubo varios medios de comunicación sobre eso, pero es muy difícil subsistir porque necesitas un trabajo, a lo mejor no tienes recursos para hacer asalariados y hay una militancia. La militancia, igual que en movimientos sociales que hablábamos antes, es complicado que se pueda mantener un trabajo constante. ¿Por qué? Porque la gente no vive sobre ello. No tienes a un equipo de ventas asalariados, no tienes un equipo estructurado, mientras que estas empresas con intereses comerciales detrás, con financiación, con publicidad, lo tienen. Y esas empresas competir, claro, es muy desigual. Entonces nos dicen que sí que hay democracia y libertad de expresión cuando en realidad hay unas condiciones que no son equitativas y acaba siendo de que, claro, es un mensaje que te repiten muchísimo, constantemente, mientras tú estás en una página web trabajando, pero vas a llegar a lo mejor a 3 millones, 4 o 5 como un canal de comunicación. No olvidemos que la televisión sigue teniendo mucho poder. Tenemos Internet, pero la televisión, un telediario en una televisión tiene mucho poder. ¿Qué hay detrás? Unos intereses de un Estado, que un Estado defiende unos intereses de clase social, un proyecto político, un proyecto económico, o también unos intereses comerciales. Entonces, no hay una democratización de la información. Por último, el trabajo en la que participas en Barcelona. ¿Cuál es el futuro que le ves a la radio? ¿Cómo sientes tú y cómo pudiera tenerse una respuesta de los escuchas a lo que se propone radiofónicamente? La radio era un medio de comunicación que parecía que iba a desaparecer. Había ese debate, ¿no? Que iba a desaparecer con Internet, y justamente hemos visto que no, que la radio resiste. Hay espacios, la gente o en el auto escucha la radio, o los podcasts han potenciado mucho en Internet. Creo que la radio tiene que ser una radio participativa. Nos fijamos en noticias que nos vienen o repetimos de otros medios, porque está controlado la opinión pública por medios que se repitan en corta y pega, y nos olvidamos de una cosa en la radio que es potente, que es la opinión de la gente de la calle. En el medio de comunicación que yo trabajo, que está vinculado mucho, bueno, tengo un programa de política internacional, es conocer las experiencias de la gente que no sale en otros medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es un discurso crítico. Programas de hablar sobre Venezuela, Cuba, el mundo, la población saharaui, todos esos programas que no nos salen en los medios de comunicación, que hay gente que sí conoce. ¿Por qué? Porque ha viajado, tiene las experiencias, y hay gente cerca nuestro que tiene muchas experiencias. Y eso lo que tenemos que hacer es intentar relucir ese conocimiento que está ahí. Esto es como conocimiento indígena, ¿no? Que está ahí, conocimiento médico indígena, que finalmente entra a la medicina occidental y entonces lo elimina, todos esos conocimientos por la colonización. Pues exactamente lo mismo. Hay mucha gente con muchos conocimientos y experiencias
y que tienen que conocerse como la radio. Pero la radio, lo que voy a decir, la radio tiene que ser una radio participativa. El periodista tiene que estar para invitar, para guiar y obtener conocimientos, porque el periodista no sabe todo, el periodista tiene que investigar. ¿Y cómo investiga el periodista? Con la opinión de gente que puede venir al programa, que no le dan espacio en los medios oficiales, si lo llamamos así, no le dan espacio porque tiene un discurso crítico con la ideología dominante, que en la radio, un medio que tienen ahí para poder explicar sus experiencias sobre cualquier temática, o el tema de género, o el tema de derechos humanos, o el tema de muchas situaciones. Lo importante es sobre todo eso, generar una red social, que los movimientos sociales de lo que hemos hablado tengan el espacio de la radio también para poder difundir sus análisis. No estamos diciendo que tengan la verdad, ¿no? Porque no se pretende también imponer una verdad, pero sí que los medios de comunicación tienen que darle la voz a esa gente que no tiene la voz en los medios de comunicación oficiales. Esa gente está limitada. Entonces, la radio tiene que ser eso, radio participativa. Si no es participativa, no es radio, eres parte del sistema. Te agradezco mucho. Hemos escuchado a Aníbal Garzón, periodista, sociólogo, que tiene un programa, por cierto, ¿cómo se llama? El programa es en catalán, estamos en Cataluña, y es Al món en una hora, que es el mundo en una hora. Bueno, pues Juanito Guanabacoa desde París, Francia, para todos los medios alternativos en Chihuahua, en Aguascalientes, en México, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Pronto haremos una reseña de los medios de comunicación alternativos que se han enlazado vía radio, vía internet, con periodistas en el mundo. Muchas gracias, Aníbal. Gracias por la invitación, gracias. Pues hemos escuchado a Aníbal Garzón y desde Barcelona, pues estas crónicas que vamos a hacer del viaje a la Iberia. Durante 4 semanas recorrimos el estado. Juanito Guanabacoa, las crónicas de Juanito Guanabacoa con ustedes la próxima semana. En tanto, seguimos con la programación de nuestro director Osler Amaro aquí en Emisiones Américas y Setle Perú, en el www.rfpp.net y también por las ondas en el 106.3 del FM.